Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado. Tenemos hoy con nosotros a David Toledo, secretario de Organización y parlamentario de Coalición Canaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido a una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Bienvenido. Para hablar, pues como siempre, de muchísimos asuntos, entre otras cosas, porque estamos en el Ecuador de mandato, en ese gobierno de Canarias, pero sí que me gustaría comenzar por un tema que yo creo que es muy importante, muy interesante de cara a todos los que nos están escuchando y por actualidad también. Coalición Canaria, desde el Cabildo de Lanzarote, esa información en la jornada de ayer está pidiendo o exigiendo incluso ya por el temor, ¿no?, que se tiene, medidas urgentes. De hecho lo van a llevar al próximo pleno a nivel estatal para frenar lo que es esa especulación tarifaria, la subida de las tarifas que viene un poco enlazado con el anuncio a priori parece que de AENA de subir esas tarifas entre los vuelos de Lanzarote y la península. David, yo insisto, creo que evidentemente esto es algo que puede preocupar a muchísima gente y quiero preguntarle por su postura y un poco poner en contexto también, porque ya hemos escuchado esto en otras ocasiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido para volver a encontrarnos nuevamente en este titular? Bueno, pues estamos en lo que a nosotros nos gusta definir como el timo electoral del Partido Socialista. Recordemos que en marzo del 2023 hubo una rueda de prensa. En aquel entonces el consejero de Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias, el señor Chano Franqui, hoy portavoz en el Parlamento de Canarias del Partido Socialista, y la presidenta del Cabildo en aquel entonces, María Dolores Cojurujo, daban una rueda de prensa, bombo y platillo, anunciando una OCP Lanzarote-Madrid, donde los precios iban a bajar para los conejeros, las conejeras, para los canarios en su conjunto, y ese fue el anuncio electoral. Después de ese momento nosotros nos manifestamos en reiteradas ocasiones que nos encantaría que eso fuese así, pero que no era una realidad, porque en Lanzarote ya operan 3 compañías aéreas, Air Europa, Ryanair e Iberia, y hay un tránsito de más de 35.000 pasajeros semanales, y por lo tanto no se daban las condiciones para una OCP, que si hablásemos en cualquier motivo de las Islas Verdes, de La Palma, El Hierro, La Gomera, se podía entender, pero que en Lanzarote, aunque quisiésemos, eso no iba a ser posible. Ellos dijeron que sí, lo anunciaron durante toda la campaña electoral, y ahora no, ahora es la Comisión Europea la que ha dicho que eso no es posible, por los mismos motivos que nosotros esgrimimos en el primer momento. A partir de ahí, hace apenas un mes, me trasladé a Madrid con mi compañera Cristina Valido para repasar la agenda canaria, para hacer el check-in punto por punto, lo que se estaba cumpliendo, no se estaba cumpliendo, y al secretario de Estado tuve la oportunidad de decirle que en la agenda canaria y que en el Estatuto de Autonomía de Canarias dice que la congestión de los aeropuertos tiene que ser una máxima que se tiene que hacer, en donde Canarias tiene que integrarse a los consejos de administración, en este caso de AENA, porque hay cuestiones como esta, que si Canarias está dentro, no pasaría. El secretario de Estado me transmitió que efectivamente, que eso lo dice el artículo 160 del Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria, que comenzase el trabajo con el ministro, que además es canario, Ángel Víctor Torres, de Política Territorial. En el día de hoy le he enviado una carta al ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, para de manera inmediata activar la comisión bilateral Canarias-Estado y poder trabajar en esta cuestión, y que no se nos den más circunstancias como la que se nos están dando, anuncios a bombo y platillo en las campañas electorales que sabemos que son irrealizables. ¿A qué nos enfrentamos? Quiero decir, que ¿cree que verdaderamente esto se va a frenar, que no va a ser así? Quiero decir. Pues tenemos que lucharlo. A Canarias se le defiende todos los días una nueva batalla de Canarias contra el Estado para intentar evitar que suban las tarifas, porque si suben las tarifas en un territorio que para desplazarnos tenemos que coger el avión o el barco, pues va a ser una comparativa de agravio. Eso en cualquier parte de la península ibérica no pasa, te desplazas en el coche, te desplazas en el tren, tienes otros medios de transporte. En Canarias no. Es una vez más Madrid que legisla o que gestiona sin pensar en las singularidades de Canarias. Tendremos que pelearlo. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, porque claro, luego hablamos de lo del 75%, pero al final, sí, evidentemente por otro lado siguen subiendo las tarifas, de poco no sirve, ¿no? Vamos con ese Ecuador, David, que claro, evidentemente entran muchísimos factores. Vamos a tratar un poco de, por prioridades o por objetivos que se hayan conseguido logrado. ¿Qué destacaría, David, de este mandato, así a priori un poco, objetivos conseguidos, que con los que estén satisfechos? Bueno, son muchas cosas, ¿no? El balance de los 2 primeros años de gobierno. Lo primero que me gustaría destacar es la estabilidad, la firmeza, el diálogo, el consenso que ha conseguido el presidente Clavijo con respecto a lo que estamos viendo, por ejemplo, en Madrid. Y con esa estabilidad, ese consenso, esa forma, ese modo canario que le decimos nosotros de actuar, que es, oye, firmeza, pero diálogo, se han conseguido bastantes cosas. La primera que quiero destacar,
Un ejemplo práctico, mientras en Canarias, por ejemplo, estamos afrontando los presupuestos del 2026, en el Estado español la última vez que se aprobaron unos presupuestos fueron en el 2022. Eso ahoga a los ayuntamientos, eso ahoga a todos los concejales de Hacienda de entidades locales que son quien lo sufre. Y puede hablar y preguntarle a quien quiera del partido político que sea, incluso del Partido Socialista, de Sumar, de Podemos, que son los que gobiernan, para que vea la respuesta. Eso ahoga y es complicadísimo tener una legislatura sin tener los presupuestos generales del Estado en el Estado aprobados. Eso lo primero, es la diferencia. Pero si tuviésemos que poner el acento en algo, creo que en materia de vivienda se han dado pasos importantísimos. Los 2 decretos aprobados, el primero de ellos que posibilita pues que, por ejemplo, los locales puedan transformarse en vivienda, que es una de las patas de la mesa que queríamos afrontar. El segundo de ellos que permite que las licencias para construir una casa sean más rápidas. Había una media en Canarias de 2 años y medio, 3 años y medio, 3 años en lo que un ayuntamiento te daba licencia para que tú construyese. El decreto ahora permite que en 90 días, en 3 meses, puedas construir. El proyecto para regular la vivienda vacacional, o sea, hay muchas cuestiones que en materia de vivienda se está haciendo. Por ejemplo, el bono también para la hipoteca joven, importantísimo para los jóvenes que puedan emanciparse. Es un hito, pero claro, estamos hablando de normativa, estamos hablando de decretos, leyes. Primero hay que ordenar para después poder poner bloque sobre bloque, pero en cuanto a bloque sobre bloque también se están haciendo. En esta isla se puede ir al municipio de Yaiza, se puede ir a Arrecife y veremos bloque sobre bloque. David, me quiero centrar por un momento en la vivienda, 2 aspectos. Por un lado, el tema de la vivienda vacacional, ese proyecto de ley, efectivamente, que yo creo que todo el mundo coincide, independientemente del color político, en que algo había que hacer y que había que enfrentarse a la situación, pero también es verdad que hemos visto cómo precisamente cuando se ha anunciado ese proyecto de ley se han disparado, digamos, a su vez las viviendas vacacionales, esas licencias, sobre todo aquí en la isla de Lanzarote. ¿Cree que se podría haber hecho de otra manera, que no sé, o que no se podría haber evitado lo que estamos viendo, insisto, por ejemplo, en la isla de Lanzarote, que es donde más se han incrementado los datos? Bueno, según los informes jurídicos no se podía haber evitado porque no había regulación. Hay muchas formaciones políticas, muchos sectores que dicen, no, es que había que hacer una moratoria. La última vez que se hizo una moratoria en Canarias la hizo Román Rodríguez siendo presidente del gobierno de Canarias, y hay muchas sentencias de reclamaciones porque tú no puedes poner una moratoria así porque sí. Entonces no se podía haber hecho de otra forma. De todas formas, los datos hay que saber interpretarlos. También en medio de la pandemia, en el anterior Pacto de las Flores, también las viviendas vacacionales se incrementaron mucho, y quizás era el momento, cuando no había actividad turística, de repensar el modelo de Canarias y saber ponerle límite. No se puso nada sobre la mesa. Es ahora el gobierno de Canarias el que está poniendo el proyecto sobre la mesa, porque estaremos todos de acuerdo de que hay que regular. Y luego, de algún modo, está respondiendo usted a las críticas recientes del parlamentario de Nueva Canarias, de Yone Caraballo, que ha insistido, de hecho, los ha acusado de dejadez absoluta, incluso en el tema de la vivienda, concretamente en Lanzarote, y la graciosa se sonríe, no sé por qué, y ha puesto de ejemplo, y yo sí quiero preguntarle también por este tema, a ver si conocemos algo, el tema de las viviendas de maneje, que parece que hay ahí un debate sobre si se van a entregar en manos privadas o qué es lo que va a ocurrir en cualquier caso, David. Bueno, las formaciones políticas, en este caso, que están en la oposición en el gobierno de Canarias, son expertas en analizar los parece, sin fundamentos jurídicos ninguno y sin absolutamente nada. A mí me gustaría analizar las realidades. ¿Cuántas viviendas se construyeron en el mandato del Pacto de las Flores? ¿Cuántas se están construyendo en este mandato? Eso es un ejercicio político comparada real. ¿Cuántas? 0. ¿Cuántas se están construyendo ahora? Pues más de 2.000 viviendas. ¿Pero no son de proyectos anteriores? De proyectos anteriores, usted tiene la razón, de la etapa del 15 al 19 del gobierno de Fernando Clavijo. Todo esto es fácil de demostrar porque simplemente hay que meterse en la sede electrónica, mirar el expediente y ver quién los inició. Así de lenta es la administración pública, que esto viene del ejercicio 15-19. El ejercicio 15-19 vamos a verlas hecho una realidad en el 23-27. Y esa es la realidad de una administración pública, por eso se ha aprobado un decreto ley, por ejemplo, para que las licencias de obra no tarden 2 años y medio, 3 años, sino 90 días. Todo esto quien lo está haciendo y quien lo ha abanderado en estos momentos es el gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular. Ellos no lo pudieron hacer y lo deberían haber hecho, igual que cuando se llenan la boca con la ecotasa, con el crecimiento poblacional, cuando van a las manifestaciones, cogen las banderas, las pancartas, agarran el megáfono. Pero ¿cuáles son los textos normativos, jurídicos y legales que pusieron sobre la marcha? Ninguno. Y era el momento en la pandemia de repensar hacia dónde tenía que ir Canarias.
Pero sí que es cierto, David, y eso sí que se reconoce, no, hablando precisamente de datos, que la situación no tiene que ver con precisamente la época de pandemia, cuando teníamos ese cero turístico, quiero decir que sí que se podía, por supuesto, repensar ese modelo, pero que no teníamos los datos que sí que tenemos ahora encima de la mesa, de cara a cuántos turistas iban a llegar, cuánto iba a crecer la población. Teníamos tanto los datos que dio una rueda de prensa del señor Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres presumiendo de que ya estábamos en cifra pre-pandemia con más de 16 millones de turistas. Ahora no quieren que vengan turistas. Bueno, yo soy de la ley de Pareto, 80-20, equilibrio, es decir, que no vengan más, pero que vengan, que no muramos de éxito, pero que podamos seguir viviendo y generando empleos directos e indirectos a través de una industria que ha hecho que en Canarias en los años 60 tuviésemos las mayores tasas de analfabetismo del Estado y nos ha permitido evolucionar. Ahora, bien, tendremos que contenerlo, tanto la llegada de turistas como el crecimiento poblacional de residentes extranjeros. Y es otra de las fases en materia de vivienda, en donde estamos en Europa peleando, explicándole que somos una región ultraperiférica y que una ley de residencia es necesaria, porque no podemos crecer sin límites. Vamos con esto, que creo que es muy interesante también esas ideas que se han planteado respecto a lo que estamos comentando, el tema de la carga turística, el reto demográfico, en definitiva. ¿Cree que se están haciendo las cosas bien y van lo rápido que quisieran, David, en este respecto? Este es uno de los temas más importantes que tiene Canarias, exacto, porque habla del modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento, y es uno de los temas más complicados. Y aquí no se trata de ir rápido o lento, esto es complicado porque es una cuestión que tiene que regular el Estado. Primero tendremos que convencer al Estado y después Europa. Ya son cosas que se nos escapan, pero hay posibilidades. Mira, en lo que va de legislatura es la primera vez que se convoca la conferencia de presidentes de los cabildos. Ya van en 3 ocasiones. ¿Para qué? Para que tengamos una voz al unísono, es decir, que todas las islas y que Canarias en su conjunto piense igual. Lo tenemos. Ahora que hemos hecho la conferencia de presidentes de comunidades autónomas, cuando Pedro Sánchez la convocó hace 2 meses, el presidente Clavijo les dijo que era necesario modificar la ley de régimen de bases locales para poner límites a la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes. No hubo respuesta. No hubo respuesta. No se contestó a la petición de Canarias en esa conferencia de presidentes. Ese es el doble discurso del Partido Socialista. Aquí agarramos las pancartas y cogemos el megáfono, cuando donde hay que legislar, que es en Madrid, Canarias pone sobre la mesa, Canarias, no Coalición Canaria, Canarias pone sobre la mesa la modificación de la ley de régimen de base local para limitar la compra de vivienda, no hay respuesta. Y sin eso no podemos hacer nada. Esa es una de las vías. La otra vía es en Europa pelearlo. Hace 2 semanas estuvo el presidente Clavijo con Manuel Valls, que es el ministro de Ultramar de Francia. Hay 9 regiones ultraperiféricas para entre todas hacer fuerza y transmitirle a Europa de que las regiones ultraperiféricas, que somos 9, que somos islitas pequeñitas, no podemos crecer sin tope. Es decir, es que es una cuestión normal. Si en los últimos 25 años hemos crecido más de 570.000 personas, ¿cuántos vamos a hacer en el 2040? ¿Cuántos vamos a hacer en el 2050? ¿Qué vamos a hacer? 4 millones, 5 millones de habitantes en Canarias. ¿Eso qué hace? Que se saturen los servicios de urgencia, de sanidad, que hacen falta más colegios, más carreteras, más coches, más contaminación. Es decir, no se puede crecer sin límite. Y este es el debate importante al que se enfrenta Canarias y que estamos pues llevándolo a cabo tanto dentro del Estado español como en la Unión Europea, y que es muy, muy complejo de que los entiendan y de que nos hagan caso, pero tenemos que pelear. Claro. Y entre otras cosas también, aquí que estamos tanto con el tema del planeamiento, lo que hará es que de poco sirva, quiero decir, por ejemplo, el PIOL, ¿no? Que estamos en ello, por mucho que se trate de plantear y de planear ese futuro, pues si seguimos con estos niveles de crecimiento, como decíamos, poblacional, quedará obsoleto prácticamente en mucho menos de lo que se espera. Cuando dice que hay posibilidades, más allá de que efectivamente estamos dentro de esta batalla y esta lucha, también creo recordar, David, que ustedes han puesto de ejemplo que ya esto se lleva a cabo en otros lugares. En Bilbao, por ejemplo, se modificó un apartado, un articulado de la ley de régimen de base local, y ellos lo tienen posible, pero también en territorios de Europa, en Ámsterdam, en Islas Alan, en Islas Feroe, en Malta. O sea, esto ya está. ¿Cuál es la salvedad? Porque a mí no me gusta ser populista ni mentir. La salvedad es que esos territorios lo lograron, lo negociaron antes de adherirse a la Unión Europea. Oye, yo para adherirme quiero estas condiciones. Ah, vale, bien. España se adhirió a la Unión Europea en 1986. Hace 40 años Canarias no tenía este ritmo de crecimiento poblacional, y los que gobernaban en esos momentos no lo pensaron, no lo definieron. Claro, pero ¿qué vamos a gobernar? ¿Un archipiélago con normas de hace 40 años? La vida cambia, y más en los archipiélagos. Entonces nosotros tenemos que
pelearlo, explicarle, con un trabajo de pedagogía, hacerlo entender a Europa, de que oye, que hay que modular, que hay territorios frágiles, que esto no es la península ibérica con kilómetros y kilómetros de terreno, que Lanzarote es muy pequeña para que aquí tengamos 300.000 personas, que eso es inviable, y ahí es donde tenemos que pelearlo. Hay otro asunto, David, que evidentemente es muy importante mencionar cuando hacemos cualquier tipo de balance, que es cómo está la situación en general de los ciudadanos y ciudadanas pues de 2 años para acá prácticamente, si mejor o peor en cuanto a esa calidad de vida, ¿no? Hablamos de bienestar social, es muy amplio, por supuesto, porque entra sin ir más lejos pues el tema de la vivienda, incluso si podemos permitirnos en mayor o menor medida el acceso a una vivienda, derechos básicos en definitiva, pero también entra, por ejemplo, pues la dependencia, entra la sanidad, en fin, muchísimos aspectos. Yo creo que la pregunta en principio, aunque ahora entremos en detalle, es esa. ¿Cree usted que están los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa en este caso y del conjunto de Canarias mejor en cuanto a calidad de vida que hace 2 años? Depende en qué área y en qué materia. Por ejemplo, en sanidad, las listas de espera han bajado en más de un 9%. ¿Es un logro? ¿Es suficiente? No, no puede ser suficiente. Nunca podemos darnos por satisfechos en áreas que tengan que ver con las personas y con lo social. Hay que seguir trabajando. En Lanzarote, por ejemplo, en los 2 años se han dado pasos, ¿sí? Unidad de hemodinámica, el búnker de radioterapia, el robot que llega ahora en verano, Da Vinci, para operaciones quirúrgicas de alto nivel, que en Canarias solo hay 3 y en Lanzarote va a ser el 4, que en todo el estado solo hay 150, la renovación del equipo eléctrico también. Es decir, ¿se han dado pasos importantes? Sí. ¿Son suficientes? No, tenemos que seguir. En dependencia se están dando pasos, muy despacio. Se ha aprobado un decreto nuevo para intentar que la respuesta sea aún más rápida. ¿La respuesta ha bajado a 298 días? Sí. ¿Se tiene que estar satisfecho un responsable político porque responda en 298 días a una demanda como independencia? Vamos, ni de broma. Tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir pues bajando esos ratios de contestación y de espera, porque es que nosotros gestionamos para la gente y la gente cuando pide algo que tiene problemas. Yo también tengo abuelas que necesitan una respuesta en materia de dependencia, por ejemplo. Claro, no podemos seguir esperando y esto es una nota que hay que mejorar, evidentemente. Tienen bueno, evidentemente el primer paso es este, ¿no? Reconocer que todavía queda mucho por hacer y por eso pregunto si justamente tienen la mirada, el foco puesto y ya lo enlazamos un poco con los presupuestos, el dinero en definitiva, David. ¿Tienen el foco puesto como prioridades en estos asuntos que estamos comentando de cara a, ya sabemos que los presupuestos de 2025 pues están digamos en curso y sobre todo que ya también están en ello de cara al próximo año 2026. ¿Son prioridades estas que estamos comentando? Son prioridades. El Gobierno, como le dije al principio, el Gobierno de Canarias afronta los presupuestos del 2026, el de Estado tiene el del 2022 fue el último aprobado, esa es la gran diferencia. El Gobierno de Canarias en esas directrices está apostándolo todo porque la ficha financiera crezca mucho en servicios sociales, en sanidad, en todo lo que tiene que ver con el área social, en vivienda, que para nosotros es el 4º pilar del bienestar en Canarias, la educación, servicios sociales, sanidad, y añadimos el de vivienda, y todas las directrices y los objetivos van ahí encaminados a esa elaboración del presupuesto que en el último trimestre de este año pues lo aprobaremos sin ningún tipo de dudas para seguir con un ejercicio y un correcto funcionamiento de las administraciones en Canarias. ¿Qué papel juegan Lanzarote y La Graciosa en estas cuentas, en estos presupuestos, que sabe usted que es un poco la crítica siempre, ¿no?, en este caso? Bien, pues partimos de una base bastante sólida en estos presupuestos del 2025 que están en vigor. Fuimos la isla de todas que más crecimos, en un 13%, en materia de sanidad estamos en ejercicio el presupuesto más amplio de todo, nos ha permitido comprar el robot Da Vinci, nos ha permitido pues renovar los grupos eléctricos que llevaban 35 años sin renovarse, que teníamos un riesgo evidente, que había informes sobre la mesa que el anterior gobierno, el Cabildo, pues hizo caso omiso, porque claro, cambiar un equipo eléctrico pues no es una foto bonita de vender, pero son cuestiones necesarias. Y partimos de una base importante. El del 2025 fue un ejercicio muy importante para la isla de Lanzarote, pero también tenemos que decirle a la gente que si no hay presupuestos en el Estado, es muy complicado hacer presupuestos en Canarias porque tú no sabes cuál es el techo de gasto y las reglas que te van a imponer. Entonces tienes que hacer un ejercicio casi de ciencia ficción económica, de imaginarte por dónde puede ir el Estado si tuviese o no presupuesto, y esa es la dificultad que tenemos en Canarias. Pero al presidente Clavijo se lo decía el otro día
en el Pleno, si las cosas de Alagranza hacia arriba están mal, de Alagranza hacia abajo no podemos quedarnos de brazos cruzados, tendremos que hacer lo posible para dar respuesta. Ha mencionado usted 2 años positivos para Canarias y marcados, entre otras cosas, y ha hablado de serenidad, de firmeza y de mucha comunicación. Quiero preguntarle justamente sobre este asunto de la relación con el Partido Popular, sus socios de gobierno, y quiero preguntárselo porque a nadie se le esconde que evidentemente en asuntos, por ejemplo, como la inmigración, pues han tenido que haber diferencias, ¿no? Que todos somos conocedores de ello, y no sé si ha costado precisamente por asuntos como ese u otros mantener esa estabilidad con el Partido Popular, siendo honesto. No digo que no lo haya sido, por supuesto, en anteriores ocasiones, pero es mucho más complicado, ¿no?, cuando se habla de socios de gobierno. Bueno, nosotros tenemos una realidad en Canarias, bueno, Coalición Canaria tiene una realidad, y es que en Canarias tiene un acuerdo con el Partido Popular, con la ACG y con la agrupación Reino Independiente, y en Madrid tenemos un acuerdo con el Partido Socialista. Eso nos pone en el centro del tablero político. En Canarias todas las decisiones en materia migratoria se han hecho al unísono. Hay un pacto canario por la migración donde están todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. Todos están de acuerdo menos Vox. Todo lo que ha batallado el presidente Clavijo en estos 2 años en Canarias es con el acuerdo de Canarias, de todos los partidos representantes, tanto los del Partido Socialista de Canarias como los del Partido Popular de Canarias. Cuando llegamos en Madrid empiezan las contradicciones. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular de Madrid hacen lo que sus representantes en Canarias le dicen. Hay 2 cuestiones, están por un lado los 4.000 menores migrantes no acompañados, que se tienen que derivar de acuerdo con la modificación de la ley de extranjería, y por otro lado los 1.300 menores migrantes que han solicitado asilo. Bien, enfrentamientos. En cuanto el Tribunal Supremo le dicta 2 autos, 2 sentencias diciéndole al Gobierno del Estado que tiene que integrar en el Sistema Nacional de Infancia a los niños y niñas que han solicitado asilo. El Gobierno del Estado se caso omiso. Esta misma semana volvía a no derivar a los niños de esos 1.300. Eso es el Partido Socialista. Pero por la otra vía, por la vía de la derivación de la ley de extranjería, cuando esos 4.000 tienen que ser derivados, las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, muchas de ellas denuncian y recurren y dicen que no. ¿Cuál es el resultado real? Que el Partido Socialista y el Partido Popular en Madrid quieren dejar a Canarias sola, ningunearla, que nos convertamos en una cárcel para migrantes, a pesar de lo que el Partido Socialista y el Partido Popular de Canarias les dicen que es totalmente lo contrario. ¿Se han planteado ustedes en algún momento quién sería mejor socio, si Partido Popular o Partido Socialista? Quiero decir, precisamente por ese pleito político a nivel estatal. Bueno, los socios en Canarias, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con el Partido Popular en Canarias. Hay un programa de gobierno, se está cumpliendo todo paso a paso, de ahí el balance de gestión que hemos hecho de estos 2 primeros años, pero es que en Madrid es otra cosa. En Madrid ni Partido Popular ni Partido Socialista son buenos socios para Canarias, porque hacen lo que ellos consideren, porque estamos muy lejos, porque estamos a 2.000 kilómetros de distancia, y porque no quieren que lo que esté pasando en Canarias se traspase y esté en el resto de comunidades autónomas. Y es una posición insolidaria, que no respeta el artículo número 2 de la Constitución española, que habla de solidaridad, y es una posición muy reprobable, porque no respeta lo que está pasando en una comunidad autónoma dentro de las 17 que hay. Veremos en qué queda todo ese asunto también del asunto de la inmigración. Es verdad que no quiero insistir tanto porque lo hemos comentado en repetidas ocasiones y además es pan de cada día, lamentablemente, porque precisamente no se terminan de solucionar las cosas. Nos hemos quedado sin tiempo, David, simplemente terminar preguntándote un poco y rápidamente, porque ya sabemos que se habla día tras día en todos los informativos sobre este asunto, pero bueno, la postura evidentemente de Coalición Canaria la venimos conociendo durante esta polémica y el debate y todo lo que ha ocurrido a nivel nacional con el Partido Socialista, pero no sé si ha podido cambiar algo a día de hoy. No, nosotros lo hemos tenido claro desde el primer momento, lo que ha ocurrido es indecente, es deleznable, erosiona todos los pilares de la democracia. Me parece lo que he escuchado y he visto una absoluta vergüenza. Hemos escuchado al secretario general del Partido Socialista decir que va a tomar medidas, pero cuando se ha puesto la chaqueta de presidente del Gobierno de Estado no ha tomado ninguna medida, ni una sola medida. Y el otro día en la comparecencia, los 2 grandes partidos del Estado decidieron abrir el ventilador y analizar entre los 2 quién había sido más corrupto en los distintos gobiernos, pero nadie habla de lo que está pasando ahora. Me parece una vergüenza absoluta. Nosotros fuimos la única formación política de todas las que están en el Congreso que puso sobre la mesa una alternativa, y lo que le dijimos es: presente usted una cuestión de confianza, porque cuando tú presentas una cuestión de confianza sabremos si tienes la confianza o no de los grupos políticos, sabremos si hay legislatura. Repito, desde el 2022 sin presupuestos, con casos de corrupción absolutamente por todos lados. ¿Se puede gobernar?
resistir no es gobernar. Gobernar es transformarle la vida a la gente. Y eso es lo que el Partido Socialista lleva mucho tiempo sin hacer. ¿Y cuál sería, perdón David, cuál sería la postura de Coalición Canaria en esa cuestión de confianza? Bueno, cuando planteas una cuestión de confianza tienes que presentar un programa, un documento, un proyecto, una serie de medidas. Ya veremos qué es lo que presentarán, qué es lo que presentaría si se lo hiciese. Nosotros creemos que es más que correcto, que es lo que tiene que hacer, es la única salida que tiene el Estado. Pues David Toledo, secretario de Organización y Parlamentario de Coalición Canaria, muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones, por supuesto. Muchísimas gracias y que tenga buen verano. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, enseguida regresamos para completar la jornada con representantes de los diferentes partidos políticos.